Y hasta hoy hemos visto dos preguntas. La primera pregunta que vimos hace un par de semanas fue, ¿qué dice Dios sobre la vida humana, incluida la vida en el vientre materno? ¿Se acuerdan? Estábamos definiendo la vida, el valor de la vida, decíamos que la vida tiene un valor intrínseco, equitativo, excepcional, eterno. Luego veíamos nuestro llamado hacia la vida. Luego veíamos cuándo comienza la vida según el Antiguo y según el Nuevo Testamento. Después, la semana pasada, respondíamos qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto. Veíamos cómo es que Dios protege a su creación. Explicábamos un poco a qué nos referíamos con vida inocente, ¿te acuerdas? Comparando un poquito con Romanos, que Romanos dice, no hay ningún justo, no hay ningún inocente, pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de vidas inocentes? Lo explicábamos la semana pasada. También veíamos cómo responde Dios ante el asesinato intencional de una vida humana y veíamos también cuál era nuestro llamado. Veíamos también el valor que la Biblia le da a los niños. Concluíamos definiendo si el aborto era literalmente un sacrificio de niños y qué decía la Biblia con respecto a eso. Y esta pregunta 3 que quiero responder esta noche es, ¿cómo podemos llevar la gracia del Evangelio a la culpa del aborto para que las personas sean perdonadas y liberadas? Y lo primero que quiero que entendamos, mis hermanos, es que hoy en día, dentro de la teología cristiana, no hay un pensamiento unido con respecto al pecado. ¿Qué significa esto? Hoy en día siguen los debates que han caminado a lo largo de la historia de que si los pecados van a ser castigados de igual manera todos. Todo pecado será castigado. Pero ya dentro del castigo, si todos los pecados serán castigados de la misma manera. Por un pecado nos vamos al infierno. Ahí estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Pero ya ahí, ¿cómo serán castigados los diversos pecados? De hecho, pronto vamos a iniciar una serie de las 5 solas de la Reforma y parte del contexto se nos va a enseñar un poco sobre cómo a lo largo sobre todo de la época medieval, la Iglesia Católica empezó a armar todo un elemento, toda una doctrina del pecado y llegó a clasificarlos como pecados veniales, es decir, que podías alcanzar perdón bajo una penitencia, indulgencia y pecados mortales. Para tratar como de discernir el hecho de no es lo mismo matar a una persona que robarnos 2 pesos. Y creo que aún nosotros, aún hoy en día como cristianos, luchamos con eso. ¿Verdad? Pero algo que tenemos bien claro todos los cristianos, pecado es pecado. Robar es pecado. Así robes 1,000,000 de pesos, como puedas robar un. Matar es matar, ¿verdad? Así mates a una persona o mates un zancudo. Y después que el zancudo me picó, merecía la muerte. Sangre por sangre. Y cuando lo maté salió mi sangre, dice. Y luego traía dengue. Dios nos libre, hermanos. ¿Verdad? Bueno, quiero poner un punto aquí. Pecado es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. ¿El asesinato es pecado? ¿El aborto es pecado? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estamos quitando una vida, porque es asesinato, asesinato intencional. Literalmente estamos de manera intencional matando a un ser humano. Por lo tanto,
las personas que se hacen un aborto, apoyan un aborto, aprueban un aborto, se vuelven cómplices del asesinato. Ahora, la carga de culpa que pudiera sentir una persona por matar a alguien será la misma carga de culpa que una persona se robó unos dulces en la tienda. Es decir, a nivel de conciencia, cuando explicamos el pecado, o volvemos al elemento del asesinato, si tú le explicas a una persona que mató a alguien que lo que hizo tiene una cierta gravedad y vamos a pensar que lo van a juzgar y le van a dar 30 años de cárcel, esa carga en su conciencia será la misma que aquel que le dijeron, ¿robaste un chicle? Pero pecado sigue siendo pecado, ¿verdad? Robar sigue siendo un pecado, asesinar sigue siendo un... Ahora, sin Cristo, ojo aquí, porque quiero explicar esto bien. Sin Cristo, difícilmente la naturaleza del ser humano va a vivir o sentir en su conciencia la carga de un pecado. ¿Qué significa esto? Que hay una persona que mató a alguien y puede seguir matando a más personas. ¿Verdad? Y hay quienes matan un zancudo y hasta le lloran. No lo hubieras matado, dice. ¿Conocen a alguien que ¿no? O que por cualquier cosa, pues, ¿no? El punto aquí es que sin Cristo, el peso del pecado en la conciencia del ser humano nunca será igual que cuando la obra de Cristo está. Porque sin Cristo, tú mientes y no sientes nada. Pasen, hermanos, bienvenidos. Miren cómo me quedo. Pasen. Aquí hay lugares, creo. ¿Pueden apoyar ahí en lugares? Las hermanas, por favor. Bienvenidos, bienvenidas. Ok. Sin Cristo, podemos mentir como si nada, ¿verdad? Con Cristo, igual. Se supone que no. Sin Cristo, no congregarte debería como si nada. Con Cristo. ¿Dónde está la diferencia? A menos que no tengas al Espíritu Santo, que te diga ser cristiano de un título nada más, pero sin el Espíritu Santo. Porque parte del ministerio del Espíritu Santo es, ¿verdad? Aguas si cometemos pecado y andamos como si nada. Aguas. Aguas si no hay un anhelo en tu corazón por congregarte, por leer la Biblia, por orar, por hacer comunión unos con otros. Aguas. Y deberíamos de examinarnos si esa es nuestra actitud. Y que nada más estamos sondeando un título de cristianos sin la presencia de Cristo en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Aguas. Pero en la presencia
del Espíritu Santo en la vida de una persona va a hacer que cuando cometamos un pecado, el Espíritu Santo va a traer una convicción de pecado que entonces buscaremos el perdón, buscaremos la restauración, pero no solo nos quedamos ahí, buscaremos la transformación, porque si no, ¿qué chiste sería? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos del tema del aborto, por más escandaloso que pueda ser esto, sigue siendo un pecado por el cual Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y cuidado de querer sentirnos superiores moralmente hablando, porque tal vez nosotros no hemos hecho eso. Tal vez de los pecados que Dios te ha perdonado y me ha perdonado, en esa lista no incluye aborto, pero incluye otros. Y Dios te los perdonó. Y ahora, como iglesia, tenemos un mensaje de esperanza, de perdón, aún a aquellas personas que han practicado o han estado de acuerdo o han motivado a hacer un aborto. Y por favor, nunca olvidemos esto. ¿Cómo entonces poder compartir el Evangelio con estas personas? Empecemos con Salmo 51, verso 3 y 4. Este es el salmista David, verso 3 y verso 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este salmo, pues tú lo conoces bien, es precisamente esa confesión de pecado de cuando David se acuesta con Betsabé y luego manda a matar a Urías, ¿te acuerdas? Ok, pero me llama la atención que en su oración que dice, ¿contra quién ha pecado? Y esto es bien, bien importante, que lo primero que el salmista David hace ante el pecado es, ¿puedes regresar al verso anterior? Es esto. ¿Qué hace? Reconoce. Y esa obra comienza con el Espíritu Santo en el corazón de la persona. Sin la obra del Espíritu Santo, hermano, tú le puedes presentar 50 argumentos de que lo que hizo es pecado y te va a decir, estoy bien, otros están mal. ¿Conoces a alguien así? Entonces, cuando vamos a compartir el Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es el hecho de orar a Dios para que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona. De tal manera que cuando nosotros podamos decir, mira, esto que hiciste, que participaste, es pecado. Y la paga del pecado es. Entonces, orar para que el Espíritu Santo obre en la persona y esperar, orar, pedir que la persona que haga y reconozca que lo que hizo está mal. Pero eso que hizo antes de pecar contra el propio bebé, antes de pecar contra otras personas, ¿contra quién pecó? Y mira el verso que sigue, el verso 4.
Si tú hubieras estado con David en el momento que él está haciendo esta oración, ¿qué le hubieras dicho? Tal vez le hubiéramos dicho, oye hermano, espérate, tú pecaste contra Urías y tú pecaste contra Betsabé. Pero es que antes que pequemos de manera horizontal, ya pecamos de manera vertical. Así es el pecado. Antes de yo pecar contra alguien, por ejemplo, si le dije una mentira, yo ya pequé contra Dios. El pecado tiene esas dos direcciones. Pero antes de yo pecar contra alguien, como eso ya se fraguó aquí, yo ya pequé contra Dios. Y esa es la obra hermosa del Espíritu Santo. Y digo obra hermosa del Espíritu Santo porque ya dijimos que sin el Espíritu Santo no hay convicción. Es más, buscamos la tangente para justificar lo que hicimos y nos comparamos con otros, haciéndonos creer mejores que otros. Y cuidado, mis hermanos, cuando toquemos temas tan complejos como el aborto, porque muchas veces querramos a veces ponernos en una posición de superioridad moral, de decir, ok, pues yo no he hecho eso. No, pero hiciste otras cosas que de igual manera son pecado y de igual manera merecen el infierno. Pero fuiste perdonado, fuiste perdonada. Entonces, cuando vamos a evangelizar, y esto es aplicable a cualquier pecado, debemos de clamar al Señor y decirle, Señor, obra en el corazón de la persona para que la persona, ¿qué cosa? Reconozca. Pero ¿qué seguiría? Salmo 32, verso 3 al 5. Salmo 32. ¿Qué dice el salmista? Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Verso 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Entonces, reconocemos el pecado y ¿qué hacemos? Confesamos nuestro pecado. ¿A quién? A Dios. Y eso es lo hermoso cuando presentemos el Evangelio a personas que quizás han estado en situaciones como estas que hemos estado viendo, poder decir, confiesa tu pecado al Señor. Y aquí hay un verso que literalmente nos explica lo que pasa cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence de pecado, pero ahí nos quedamos y lo tenemos ahí. Y eso te termina carcomiendo. Por eso David dice, mis huesos, mi cuerpo había perdido toda vitalidad. Porque Dios nos convence de pecado para que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Y a quién? Ahí lo dice. Confesaré mis transgresiones a quién. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Verdad? Entonces ya reconocimos el pecado, confesamos nuestro pecado. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Isaías 53:5. Pero Él, ¿quién es Él? Fue herido por nuestras transgresiones. Y mira la palabra transgresiones. En el Salmo 32:5 dice, confesaré. Y entonces, ¿quién es herido por mis transgresiones? Pues porque el perdón no es gratis.
Yo confesé mis transgresiones, pero alguien fue herido por mis transgresiones. Y no solo fue herido por mis transgresiones, ¿fue qué? Molido por mis iniquidades. Mi castigo, el que yo merecía, cayó sobre él. Y este es un verso bien sacado de contexto para andar orando por enfermedades físicas, ¿verdad? Pero ¿de qué serviría que Dios sane una herida física si no sana lo más horrible que tenemos, que es el pecado en nuestro corazón? Mira Efesios 1:7. En él, ¿quién es él? Cristo. ¿Qué tenemos? Y la palabra redención es perdón. En él tenemos redención. ¿Mediante qué? Tu sangre. Nuevamente, el perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia. Porque por gracia somos. Entonces, mira cómo la Escritura nos va guiando en la obra del Espíritu Santo sobre todas las cosas, y al principio de todo es, nos convence de pecado, reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, pero ahora la Escritura nos demanda poner nuestra confianza únicamente en Cristo. No es que, ok, reconozco que fallé, confieso que fallé, ahora voy a buscar cómo restaurar eso que fallé. No, la salvación es únicamente por Cristo y su obra. Y si ha habido perdón para tu pecado y para mi pecado, mis hermanos, para los que hoy están con una carga en sus conciencias de haber hecho un aborto, hay perdón para esos pecados también. Y tú y yo tenemos este mensaje. Y es triste como muchas veces nuestras actitudes son no compartirlo. Por el qué dirán, por el qué esto, por qué aquello. Tú y yo no sabemos ahorita en qué personas el Espíritu Santo ya está obrando. Antes que tú y yo compartamos el Evangelio, el Espíritu Santo ya está obrando. Tú tienes un testimonio, tu propia vida. Antes que te hablaran, Él había obrado en tu vida. Si no, no estuvieras acá. Él te convenció de pecado y alguien te habló de Cristo, de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Pero ahora hay algo más. Mira Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Los versos anteriores está hablando de los sacrificios de los corderos que eran por cientos, por miles prácticamente. Pero ahora habla de la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay dos, tres veces que Pablo va a contar su testimonio en la Escritura, ¿verdad? En Hechos creo que lo cuenta dos veces o tres. En Filipenses lo va a hablar también. Y siempre Pablo, y en Timoteo también lo va a hablar, pero Pablo dice, yo era perseguidor, yo hacía esto, yo hacía aquello, yo hacía lo otro, y la lista, ¿no? Pero de repente a los corintios hay un momento donde les dice, mi conciencia está limpia.
¿Cómo? ¿Cómo está tu conciencia? Hermano. Mira, ¿sabes qué hace el enemigo? Tanto en el no creyente como en el creyente. Una de sus tantas estrategias es convencer al no creyente y al creyente que Dios no nos va a perdonar. Por eso es que muchos decimos, cuando se nos invita a la iglesia, cuando se nos invita a regresar al Señor, decimos, es que tú no sabes lo que hice. ¿Y sabes qué les puedes decir? Ya en Facebook lo vi. No, tú le dices, tienes razón, no sé lo que has hecho y la verdad es que ni me interesa, pero hay uno que lo sabe. Y ese que lo sabe, que es el único que te puede juzgar, ha decidido perdonarte. Pero la carga de conciencia, como decíamos, ojalá que en el cristiano esté, porque en el no cristiano puede ser que no está. Y si está por otras situaciones. Pero en el cristiano se supone que si hemos pecado, no lo hemos reconocido, no lo hemos confesado, tu conciencia no te debería dejar tranquilo. ¿Verdad? Ahí tienes al salmista David que dice, mientras callé, o tú te sientes viviendo tranquilamente con esos pecados en tu corazón. No hay un anhelo en tu corazón por venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué crees? Volví a fallar. Como ese meme, ¿no? De, Señor, soy yo otra vez. Entonces, ojo aquí, reconoces tu pecado. ¿Vamos bien ahí? Confiesas tu pecado, ¿verdad? Confías en la obra de Cristo. Pero ahora, y aquí entra la fe. Aplicas la obra de Cristo a tu vida. Y esa se aplica creyendo que lo que hizo Dios ha sido hecho a tu favor. Por eso nuevamente, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, ¿qué va a hacer? Purificará. ¿Qué cosa? Oye, pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro. ¿Sí? Pero ya fuiste perdonado. ¿Y sabes qué le encanta hacer a Satanás? Porque Satanás es un experto en acusarnos, es traer tu pasado a tu presente para decirte, tú, mira lo que hiciste, tú cristiano, tú cristiana, tú predicando. Ah, porque nadie te conoce. Y muchas veces terminamos creyéndole a Satanás. Me encanta, hay una anécdota que dice que en su estudio Martín Lutero era acusado por Satanás y Satanás le decía, eres un pecador. Y dice esta anécdota que Martín Lutero le dijo, sí, tienes razón, soy un pecador, pero Cristo pagó por mí. Y mira una obra hermosa del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que te trajo convicción de pecado es el mismo Espíritu Santo que hoy quiere limpiar tu conciencia.
Pero ojo aquí, una cosa es que limpie tu conciencia, otra cosa es que tú te olvides de lo que hiciste. Porque muchos quisiéramos olvidar lo que hicimos, pero a veces Dios no permite que lo olvidemos. ¿Sabes por qué? Para que te acuerdes de dónde Dios te sacó y no te quieras sentir superior a otros. Ya fuimos perdonados. Pero eso no significa que la obra del Espíritu Santo es hacer una obra de amnesia. ¿Así se llama la palabra? ¿Amnesia? Una amnesia espiritual. Muchos quisiéramos eso. Yo recuerdo que mis primeros meses esa era mi oración. Porque literalmente somos atormentados por estas cosas. Mira Apocalipsis 12:11. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros. Lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién hemos vencido? A Satanás. Y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Hemos vencido por la obra de Cristo. Por eso nosotros caminamos la vida cristiana no buscando la victoria, no, caminamos en la vida de Cristo desde la victoria de Cristo. Porque Él ya nos la dio, Él ya la logró. Y entonces confiamos en que Cristo murió por todos nuestros pecados, aún aquellos de los que más nos avergonzamos, como el aborto. Confiamos en que Cristo sufrió el castigo debido en su totalidad por cada uno de nuestros pecados, incluido el aborto. Y ese es el mensaje que podemos compartir. Y esta es la obra de Cristo que nos lleva a un convencimiento de pecado, a una confesión de pecado, a un poner nuestra fe en la obra de Cristo, a un aplicar esa obra a nuestras vidas, y en ese aplicar esa obra en nuestras vidas es donde entra el proceso de transformación. Porque no se trata de, ya reconocí mi pecado, confesé mi pecado, creí en la obra de Cristo y aplico la obra de Cristo y voy a seguir igual. ¿Dónde la viste esa? Y mira cómo se mezclan estos elementos que el mismo Pablo por un lado dice, yo tengo la conciencia limpia, pero soy el primero de los pecadores. Porque seguimos viendo en cada uno de nosotros su obra transformadora. No hemos llegado a la meta. No hemos llegado a la santificación total. ¿Sabes cuándo será ese día? Cuando Cristo venga por nosotros o cuando nosotros partamos con Él. Y si hay esperanza para nosotros, hay esperanza para todos aquellos que aún hoy están sin Cristo, incluyendo las personas que han cometido un aborto. Mira Romanos 5:9, por favor. Entonces muchos más, habiendo sido ahora ¿qué? ¿Seremos salvos? Esta obra de justificación solo por la fe, solo por la gracia, solo por la obra de Cristo, aplicada a nuestras vidas, es literalmente el elemento que Dios usa por su palabra para transformarnos. De tal manera que se espera, se demanda del creyente que crezcamos en el conocimiento de Cristo y en este crecimiento del conocimiento de Cristo vayamos madurando, vayamos creciendo, vayamos siendo más humildes. Si nuestro orgullo cuando empezamos a ser cristianos estaba hasta acá, se espera que X cantidad de años después esté para arriba. Qué triste es ver
creyentes que ondean una bandera de cristianos solo murmurando, señalando, orgullosos, orgullosas. Qué triste es ver eso. Y nuestro llamado sigue siendo, Señor, sigue obrando en mí. Esa es una buena oración. ¿O alguien aquí ya llegó a la santificación total? Voy a ir a comprar galletas y preparar café. Mira, por último, Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas que serán ¿para quién? El mensaje del ángel era que había nacido un niño, el Salvador. Era una buena noticia. Tú y yo tenemos una buena noticia. Y quiero concluir con esto. Dos cosas. Número uno, mis hermanos, no importa cuánto tiempo lleves en el Evangelio, todos los días necesitamos el Evangelio. En el momento que lleguemos a pensar que no necesitamos recordar lo que Cristo hizo por nosotros, va a ser el momento donde precisamente más necesitaremos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Iglesia, por favor, lucha con todas tus fuerzas, con la ayuda de Dios contra el orgullo. Porque es tan sutil que no nos deja avanzar en nuestro caminar con Dios. Te pido en el nombre de Jesús que en la medida que puedas, cada día, vea la presencia de Dios. Permite que Él te examine, porque si yo me examino a mí mismo, muchas veces, ¿sabes cómo voy a salir? Justificado. Si alguna vez te ha agarrado tránsito y tránsito te llega ahí, ¿qué es lo primero que le decimos? Ya, ¿cómo vas? ¿Quién de nosotros le dice, oficial, ni me diga? Ya sé, écheme esa multa. ¿Sabes cuál es nuestra tendencia? Justificarnos. Es que llevo prisa. No sabes quién soy. Soy hijo del rey, le dice. Soy embajador del reino de Dios. Peor todavía. Te va a decir a qué iglesia vas para no ir. Lo mismo, porque esa es nuestra tendencia. El Espíritu Santo trae una convicción a nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestra tendencia? A encontrarle ahí un elemento de justificación y ni te sientas mal. Bueno, sí, si quieres, pero ¿sabes dónde comenzó esto? Con Adán y Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente y Adán le echó la culpa a Dios. Si me hubieras dado otra, ¿ah? ¿Quién de los dos dijo, Señor, pequé?
No, se vieron y dijeron, estamos desnudos, cubrámonos. Y ese elemento de cubrámonos es un elemento que sigue siendo hoy en día parte de nuestra vida diaria. Cubrir nuestro pecado. Cuando Dios ha prometido que si confesamos nuestras ofensas, pero por favor, no agarremos esto como un juego porque no es un juego. Si agarramos esto como un juego de andar diciendo, entonces puedo hacer lo que quiera porque esta es mi salida de escape, lo más seguro es que no ha habido una obra en tu corazón y lo vimos el domingo, ¿te acuerdas? Los pecadores que literalmente no tenían una conciencia de pecado y los pecadores que batallan contra su pecado. Cuidado, no vaya a ser que seamos pecadores sin una conciencia de pecado. Cuidado. Luchemos con todas nuestras fuerzas. Porque la victoria ya la tenemos. Y si hay esperanza para nosotros, hay esperanza para todas las personas que han cometido un aborto. Y si Dios te permite conocer a alguien, preséntales el Evangelio. Háblales del Evangelio que te perdonó a ti. No es competencia de quién pecó más. No. Mi pecado y el pecado del aborto merecían lo mismo, el infierno. Pero en Cristo hay perdón de pecados. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por recordarnos de tu obra. Gracias por recordarnos que hay esperanza. Que podemos venir a ti y por tu obra reconocer que hemos pecado. Confesar nuestro pecado. Confiar en la obra de Cristo y aplicarla para que día a día sigas transformándonos, Señor. Necesitamos todos los días recordar esto. Todos los días, mi Dios amado, fallamos. Pero ayúdanos a ser pecadores que batallan, que luchan con tu ayuda. Que no nos quedamos en la comodidad. Ayúdanos a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, que se esfuerzan en la gracia, desde la gracia. Ayúdanos, mi Dios. Y qué hermoso es saber que podemos esforzarnos porque tú ya hiciste la obra en nosotros. Sin ti, ningún esfuerzo sería posible. Todo sería en vano. Tu palabra dice que sin ti todas mis obras de justicia son como trapo de inmundicia. Por eso yo no me quiero esforzar sin la gracia, yo me quiero esforzar desde tu gracia, con tu gracia, para tu gloria. Y danos esta semana, Señor, la oportunidad de tener conversaciones con personas que no te conocen y poder hablar el Evangelio con más personas. Danos esas oportunidades de poder compartir el Evangelio, Señor. Porque hay un mundo que va caminando al infierno. Ayúdanos a hacer obra de evangelista. Y si en tu providencia nos permites tener conversaciones y conocer personas que han llevado a cabo abortos, poder presentarles el mismo Evangelio que nos perdonó a nosotros y poder decirles a ellos y a todos los demás, en Cristo hay perdón de pecado. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo obres en los corazones, convenciendo de pecado
de justicia y de juicio. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.